Probablemente no haya nada tan aterrador como el hundimiento de un gran transatlántico que cruza el océano. Sin embargo, por una extraña coincidencia, a principios del siglo XX se produjeron dos grandes desastres de transatlánticos civiles, con solo 3 años de diferencia, prácticamente en el mismo periodo. No obstante, acerca del desastre del Titanic se sabe mucho más que sobre el hundimiento del Lusitania. Hola a todos. Sin embargo, en lo que respecta al número de víctimas, ambas catástrofes fueron prácticamente iguales. En ambos casos se trató del hundimiento de lo que en ese entonces era el transatlántico más grande del mundo. Sin embargo, es probable que ahí terminen las similitudes entre ambos. La gran diferencia entre estos dos desastres es que, mientras el Titanic fue destruido por las fuerzas de la naturaleza, el Lusitania fue destruido por la mano del hombre. Por ello, en cierto modo, lo que ocurrió con el hundimiento del Lusitania resulta aún más aterrador que los trágicos sucesos vividos a bordo del Titanic. Amigos, esto es Pangea. Entonces, comencemos. Preludio a la tragedia. El nuevo desastre ocurrió cuando aún no se había superado la pena tras la pérdida de 1.500 vidas en el gélido abrazo del Atlántico. Y es que uno de los protagonistas principales de esta nueva tragedia, el capitán de Lusitania, William Turner, compareció como testigo en el juicio que examinó los pormenores del naufragio del Titanic. Fue precisamente el capitán William Turner quien criticó al difunto capitán del Titanic por no haber prestado atención al riesgo de encontrarse con un iceberg y navegar por encima de la velocidad permitida. El capitán Turner estaba muy versado en ese campo y era uno de los tripulantes con más experiencia en la Cunard Line, que poseía varias naves del tamaño del Titanic. Hasta ser nombrado capitán del Lusitania, Turner recorrió un largo camino, desde marinero aprendiz hasta comandante. Sin embargo, si cuando compareció ante el tribunal hubiera sabido que tarde o temprano él mismo sería el acusado, seguramente habría expresado sus opiniones con más cautela. Sin embargo, el futuro es casi imposible de predecir. En 1912, nadie imaginaba que 2 años más tarde estallaría una guerra que, con el tiempo, se conocería como la Primera Guerra Mundial. En la primavera de 1915, cuando la guerra ya había cobrado intensidad, el transatlántico Lusitania se consideraba uno de los barcos de pasajeros más grandes del mundo y además el más veloz. Gracias a su sistema de propulsión que consumía alrededor de 1.000 toneladas de carbón al día, este barco podía cubrir la distancia entre el Nuevo Mundo y el Viejo Mundo, es decir, de América a Europa, en tan solo 7 días. Además, los cerca de 2.000 pasajeros de este barco, incluidos los de tercera clase, podían utilizar prácticamente todas las instalaciones disponibles en la época. Se consideraba que el servicio de tercera clase del Lusitania era el mejor entre todos los transatlánticos de pasajeros de nivel similar. Los diseñadores y propietarios de esta nave no se olvidaron de la seguridad, además de la velocidad y la comodidad. Sin embargo, a raíz de la catástrofe del Titanic, se vieron obligados a realizar cambios radicales en cuanto a seguridad. Concretamente, a los 16 botes salvavidas que ya había, se añadieron 32 más. Y también se reforzó el casco de Lusitania, con un doble fondo y 34 compartimentos estancos. No obstante, mientras se realizaba la carga en el puerto de Nueva York, casi nadie pensaba que en este viaje regular número 202 del Lusitania pudiera haber algún peligro acechando. La embajada alemana en Estados Unidos había advertido que Alemania estaba preparada para atacar cualquier barco con la bandera de Gran Bretaña o sus aliados cerca de las Islas Británicas. Pero por alguna razón, nadie prestó atención a esa advertencia. Sin embargo, había razones más que suficientes para preocuparse por la seguridad de un buque como el Lusitania. En realidad, los transatlánticos Lusitania y Mauretania fueron construidos con fondos del almirantazgo británico.
y el contrato con la Cunard Line estipulaba que el almirantazgo podía convertirlos a fines militares si así lo deseaba. En el caso del Mauretania, se ejerció ese derecho, y al estallar la guerra, fue requisado y transformado en un crucero auxiliar. El único motivo por el que el Lusitania no corrió con la misma suerte fue que el almirantazgo decidió que su operación con fines militares resultaría demasiado costosa. Aún así, este barco también se usó parcialmente con fines militares. También en este viaje, las bodegas de Lusitania incluían, además de alimentos para los pasajeros, incluyendo delicias y champán para la primera clase, cajas de municiones y otros suministros militares. El contenido exacto de esos otros suministros se convirtió en tema de discusión únicamente después del accidente. Y el 1 de mayo de 1915, acompañado de la música triunfal de la orquesta, el Lusitania soltó amarras solemnemente del muelle de Nueva York a las 12:30 y partió hacia Liverpool en su último viaje. La ruta del submarino alemán. El día anterior a la majestuosa partida de Lusitania, el 30 de abril, el submarino U-20 zarpó en silencio de un puerto al noroeste de Alemania. Al mando de este submarino estaba el teniente Walter Schwager, de 30 años. Según los estándares actuales, este submarino se parecía a un ataúd flotante. Su velocidad máxima en superficie no superaba los 28 km por hora, y en inmersión era de apenas 17,6 km por hora. Además, su rango de navegación sumergida era de un máximo de 150 kilómetros. La mayor parte del submarino consistía en tanques llenos de agua de mar para sumergirse. Los 35 tripulantes vivían apretujados en un reducido compartimento en el centro del submarino, sin posibilidad alguna de disfrutar de comodidad. Durante la navegación, la tripulación ni siquiera podía lavarse, y a menudo el contenido del único retrete se desbordaba e inundaba el interior del submarino. Aún así, en aquel entonces, se le consideraba un temible buque de guerra y estaba clasificado entre los 20 mejores submarinos de Alemania. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Alemania acababa de empezar a organizar su flota de submarinos, que resultó especialmente eficaz contra el Reino Unido, al ser una nación insular. En esencia, los submarinos alemanes eran los herederos de los barcos corsarios, buques piratas que realizaban las acciones más sucias, actuando como verdaderos salteadores del mar. Ningún principio moral ni regla de guerra podía frenar a estos depredadores submarinos. Siguiendo esa lógica de actos piratas, el 5 de mayo el U-20 detuvo en el mar de Irlanda a la goleta mercante Conde de Lathom. Walter Schwager no quiso desperdiciar sus limitados torpedos en un blanco tan insignificante y lo hundió utilizando unos cuantos disparos de cañón. Ese día el U-20 no se topó con ningún objetivo de gran tamaño, pero al día siguiente, 6 de mayo, avistó un pequeño barco de pasajeros llamado Candidate. Este buque recibió fuego de artillería y una vez que los pasajeros y la tripulación lo abandonaron, fue hundido mediante un torpedo. Ese mismo día, el U-20 hundió el vapor Cayo Romano y el carguero británico Centurión, dando por terminada su cacería de barcos mercantes de ese día. El torpedo lanzado contra el vapor Arábica no dio en el blanco. Así, cuando cayó la noche del 6 de mayo de 1915, al submarino solo le quedaban 3 torpedos. De acuerdo con las regulaciones, debían reservar 2 torpedos para el viaje de regreso. Además, aquella tarde se formó una densa niebla sobre el mar, lo que redujo la visibilidad al extremo y aumentó el riesgo de colisionar de improviso con alguna embarcación. Teniendo en cuenta la situación, Walter Schwager decidió regresar a la base. El encuentro fatídico. En ese momento, el viaje del Lusitania estaba a punto de concluir y los pasajeros ya empezaban a preparar su desembarque en Liverpool. Sin embargo, el único que experimentaba cierta inquietud era el capitán William Turner. Él había sido advertido en varias ocasiones de que los submarinos alemanes operaban con intensidad en el mar de Irlanda. Por ello, en la noche del 6 de mayo, ordenó cerrar las cortinas de los ojos de buey
para que el barco resultara menos visible. Además, se realizó un breve ejercicio a bordo para enseñar a los pasajeros a usar los chalecos y los botes salvavidas. Asimismo, el capitán reunió a los pasajeros para dirigirse a ellos y reiterar que no corrían ningún riesgo. Sin embargo, el 7 de mayo se dio una circunstancia trágica que ya no pudo evitarse. Desde primera hora de la mañana, el tiempo en el mar estaba despejado y la visibilidad era excelente. El Lusitania navegaba a unos 20 kilómetros de la costa de Irlanda, efectuando ligeros cambios de rumbo hacia uno y otro lado. El capitán Turner creía que este movimiento bastaría para evitar un ataque con torpedos. Y es que no había recibido ninguna información específica acerca de la cantidad ni la ruta de los submarinos alemanes. A las 2 de la tarde, el teniente Walter Schwager, que regresaba a la base, avistó a través del periscopio un gran buque que navegaba sin escolta alguna. Ese barco se hallaba demasiado lejos como para ser atacado, siempre y cuando no modificara su rumbo hacia el submarino. Por supuesto, eso valía solo mientras el barco no pusiera rumbo hacia el submarino. Sin embargo, el capitán del Lusitania tomó otra decisión que, si bien era lógica, resultó estar equivocada. Tras recibir un informe impreciso sobre la amenaza de un ataque submarino, el capitán William Turner decidió reducir la velocidad y aproximarse a la costa. Sin embargo, ese curso llevaba directamente hacia el submarino alemán. Así, a las 14:10, el comandante alemán dio la orden de lanzar un torpedo contra el Lusitania. Faltaban 40 segundos para que el torpedo impactara en el barco, tiempo suficiente para que los pasajeros se dieran cuenta de que la muerte se acercaba ante sus propios ojos. Y es que la trayectoria del torpedo se distinguía claramente sobre la superficie del agua. Luego se produjo la explosión, que destrozó el costado de estribor y los botes salvavidas de ese lado, abriendo en la parte sumergida del casco un agujero del tamaño de una locomotora. Con esa explosión se dañaron los compartimentos estancos 4 y 5 de los 34 que tenía el barco. Sin embargo, en cualquier caso, el barco ya no tenía posibilidad de salvarse. El remate vino 30 segundos más tarde, con una segunda explosión todavía más potente. En cuanto al motivo de esta segunda explosión, solo hay varias hipótesis. ¿Pudo haber sido un segundo torpedo el que provocó la explosión? Pero Walter Schwager afirmó con vehemencia que no había disparado un segundo torpedo. O tal vez, tras impactar en la maquinaria del buque, se levantó una nube de polvo de carbón que terminó inflamándose y explotó. O en su defecto, ¿estallaron las municiones que se transportaban junto con esos otros pertrechos militares? Esta última teoría parece la más convincente, pero el almirantazgo británico la niega categóricamente. Mientras tanto, el capitán del Lusitania emitía órdenes imposibles de ejecutar. Primero ordenó acercar el buque a la costa, pero ya no se podía maniobrar, así que no resultó factible. Luego ordenó dar marcha atrás y detener el barco, pero tampoco funcionó. El Lusitania, totalmente fuera de control, continuó avanzando por simple inercia. Entonces, el capitán ordenó abandonar la nave. Sin embargo, no podía cumplirse ese mandato de manera ordenada. El barco se había escorado, de modo que los botes salvavidas de un costado quedaban pegados al casco y los del otro lado quedaban demasiado lejos. Como resultado, de los 48 botes salvavidas, solo se pudieron bajar 6 por la banda de estribor. Había quienes llevaban chalecos salvavidas y quienes no, pero la mayoría acabó en el agua, aferrándose a los restos del barco como su único apoyo. La temperatura del agua rondaba los 11 grados Celsius, de modo que la mayoría de quienes sobrevivieron a la explosión murieron de frío antes de recibir ayuda. El imponente Lusitania se fue a pique a las 14:28, apenas 18 minutos después del impacto del torpedo. Cuando la proa ya había alcanzado el fondo, la popa todavía se alzaba sobre la superficie. En realidad, la eslora del barco era de 93 metros,
aproximadamente el triple de la profundidad en el punto del naufragio. En la tragedia del Lusitania fallecieron 1.197 personas y sobrevivieron 763, es decir, alrededor del 40% de los que iban a bordo. El capitán William Turner también logró sobrevivir. Como resultado del juicio, fue absuelto de toda culpa. Sin embargo, la compañía solo volvió a asignarle el mando de barcos muy pequeños. A partir de ese momento, la desgracia siguió rondando a Turner. 1 año y medio más tarde, el buque bajo su mando fue atacado por un submarino alemán y 150 personas perdieron la vida. Turner sobrevivió una vez más y 6 años después se retiró. Por su parte, Walter Schwager, el responsable de hundir el Lusitania, fue ascendido y se le asignó un submarino aún más potente. En 1917, dicho submarino fue destruido por una mina y toda la tripulación, incluido Schwager, perdió la vida. Si les ha parecido interesante este video, compártanlo con sus amigos en las redes sociales. Y no olviden darle me gusta para brindarnos su apoyo. Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima. Adiós.